Hola amigas, amigos, bienvenidos a Sin Acritud en Telebahía. La mentira forma parte del ser humano hasta el tuétano. ¿Quién no ha mentido alguna vez? Ni el santo más santo elevado a los altares al segundo después de su muerte se libró de soltar alguna mentira o alguna mentirijilla. La mentira es importante, fíjese lo que les estoy diciendo y seguro que van a estar de acuerdo conmigo. En principio no se debe mentir. Estamos en una audiencia adulta y ustedes me van a entender. No se debe mentir, pero yo no sé lo que sería de la raza humana sin ocultar de vez en cuando la verdad. No es bueno ocultar la verdad. Se lo está diciendo un periodista. Pero a veces es necesario. ¿Y qué pasa cuando se enfrentan intereses? Cuando alguien cree que debe ocultar la verdad y hay alguien enfrente que cree que no debe hacerlo. ¿Cómo nos podemos meter dentro, en el cerebro, en el pensar, en el sentir de una persona para saber si está mintiendo? Hablo de mentiras, pero también hablo de intenciones encontradas dentro de la propia persona. ¿Cómo detectar esas mentiras? Bueno, los seres humanos nos comunicamos de muchas formas y no solo por la palabra. Si ustedes cierran los ojos ahora mismo, podrán escuchar mi voz, pero se perderían parte de lo que estoy emitiendo ahora mismo. Si hubiese querido, hubiese podido, mientras estaba hablando, lanzar más mensajes. La comunicación no verbal. La comunicación no verbal que nos puede ayudar a detectar mentiras, que nos puede ayudar a completar el mensaje, a saber qué estaba diciendo una persona exactamente o qué quería decir, o qué estaba ocultando, que es a lo que íbamos. Vamos a hablar de ello. Vamos a hablar de lenguaje no verbal, vamos a hablar de comunicación no verbal con un experto en todo ello como es don Ignacio Pérez. Don Ignacio, buenas noches, bienvenido a Sin Acritud. Bien hallado, don Francisco. Podemos hablar de muchas cosas en cuanto a la comunicación no verbal, aplicaciones jurídicas, el Congreso que están preparando ya, cada vez falta menos en Madrid, la mentira, lo que no es mentira. ¿De dónde viene esto? De intentar saber qué dice, qué piensa la gente, además de lo que, no qué dice, sino qué piensa la gente además de lo que dice. Es muy buena la pregunta, Francisco, porque en realidad, antes de la aparición del lenguaje verbal, ya como especie, como otras muchas especies, desarrollamos la comunicación no verbal. Antes de la comunicación verbal existía un amplio espectro de comportamientos no verbales que nos permitieron cumplir las tres funciones de las propias emociones. El comportamiento no verbal y la emoción van unidos directamente. Y directamente unidos. No hay comportamiento no verbal si no hay emoción. Y la emoción es, según algunos antropólogos y algunos científicos, lo que nos hizo evolucionar desde ese cerebro reptiliano que aún conservamos a un cerebro mamífero. Va mucho más allá. Todo el mundo entendemos que hoy en día pues somos capaces de demostrar científicamente cómo determinados mamíferos muy próximos a nosotros, primates, tienen comportamientos y comunicación no verbal y sin embargo no emplean la sintaxis y la estructura lingüística para comunicarse. O sea que ese sería el escenario humano antes del desarrollo del lenguaje oral. Claro, lo que pasa es que la humanidad con la comunicación verbal dio un salto cuantitativo enorme y cualitativo, y entonces nuestra ciencia se ha basado en el estudio, en el desarrollo de esto. Dejamos un poquito abandonado ese comportamiento no verbal. Hubo un caso, el de Phineas Cage, fue posiblemente el primer caso que sorprendió al mundo científico. Este era un trabajador de la obra del ferrocarril en Estados Unidos, era un hombre, un padre de familia normal, un individuo normal. En un accidente que en condiciones normales hubiera acabado con la vida de cualquier persona, casualmente este hombre no murió. El accidente hubo una explosión y una barra de hierro le atravesó, entró por debajo de la mandíbula y le atravesó parte del cerebro. Y lo que ocurrió es que este hombre no solamente no murió, sino que además fue capaz de sobrevivir y reponerse. Pero todo lo que había sido aquel hombre desapareció y pasó de ser una persona huraña, arisca, violenta. ¿Por qué había cambiado tanto el carácter de esta persona? Entonces se empezó a buscar una explicación
científica que demostrase cómo las emociones y el comportamiento no verbal podía tener alguna relación con áreas del cerebro. Pensemos que, por así decirlo, el que dio el verdadero salto fue Darwin. Darwin, a través de la publicación en 1872 de la obra Las emociones, la expresión de las emociones en el hombre y en los animales, abrió un camino que hoy todavía se está recorriendo, ¿no? Con uno de los, o retomó esa continuidad de Darwin, Ekman, uno de los científicos reconocidos como de los 100 más importantes del siglo XX, como ha sido Ekman. Vale, entonces queda claro ese antecedente. Controlamos mucho menos la comunicación que no es verbal, la controlamos menos, está más directamente conectada con nuestra emoción y por eso nos pueden escapar cosas. Claro, de hecho, aprendemos a comportarnos o intentamos controlar nuestra forma de comunicarnos, pero nos cuesta mucho más. De hecho, no enseñamos a controlar nuestras emociones o cómo las transmitimos. Y luego hay áreas que son muy importantes del cuerpo que no podemos controlar y que expresan la emoción que en verdad estamos sintiendo. Por ejemplo, la sonrisa es algo que solemos identificar rápidamente, sin ningún tipo de estudio, como una sonrisa falsa, que solemos decir incluso sonrisa social, de una sonrisa verdadera. Pero si le preguntamos por cierto, esto también se investigó, fue prácticamente coetáneo a Darwin, Duchenne lo que hacía era inducir expresiones faciales con corrientes eléctricas en áreas musculares de la cara. Entonces inducía la expresión facial, y la sonrisa Duchenne, la verdadera sonrisa, no la tenemos en los labios, la tenemos en los ojos. Cuando una persona se ríe, y realmente se ríe, su emoción la está transmitiendo a través de los ojos, no de la boca. Como tantas cosas, supongo, sí, ¿no? Los ojos, sí. el espejo del alma. Sí. Es muy compleja. Yo tuve una oportunidad de acercarme, siquiera tangencialmente y muy superficialmente, a esta ciencia o a esta subciencia del análisis del comportamiento no verbal hace unas semanas, cuando estuvimos viendo ese análisis de un político imputado y bueno, estuvimos viendo, Ignacio analizó las respuestas de ese político, si podía responder a verdad o a mentira lo que estaba diciendo. ¿En qué se fijan? Es decir, esas normas, esas facciones, ¿cómo podemos explicar a la gente de cuando los expertos en comunicación no verbal cogen un vídeo, ven lo que está diciendo una persona, en qué se fijan, en qué os fijáis exactamente para decir, aquí está diciendo verdad, aquí mentira? Es muy complejo, porque quiere decir que no, y eso lo he visto yo, no hay que fijarse solo en cómo abre y cierra los ojos, si empieza a mover la boca antes de que salga el sonido, las manos, los gestos de la cabeza, todo, pero ¿cómo lo podemos...? Es muy importante tener en cuenta una cosa. Internet y las series de televisión nos han hecho mucho daño, muchísimo daño, porque no existe la nariz de Pinocho. Nosotros llamamos nariz de Pinocho a esta pretensión que, bueno, pues a veces nos encontramos, ¿no?, en medios de comunicación, en las series televisivas, en las que si una persona levanta una ceja o mira hacia arriba a la izquierda, se lo está inventando. Esto es algo que podemos ver constantemente. Es decir, ponemos programación neurolingüística o detección de mentira, ponemos en Google y automáticamente verás como alguien dice, si mira hacia arriba a la izquierda, se recrea. Trucos mágicos, ¿no? Trucos mágicos, esto es infalible, se ha hecho esto, ha mentido y... De hecho, hay distintas áreas a la hora de detectar la mentira, que hay que contrastar, y nunca podemos definir que una persona está diciendo la mentira si no podemos tener más de un criterio distinto. Es decir, no vale solamente la expresión facial, sino hay que contrastar con la dilatación pupilar, por ejemplo, con aspectos que puedan tener con la propia fisionomía del propio individuo. Una persona, por ejemplo, te voy a poner un caso muy curioso, Ekman determina que la única expresión asimétrica es la de desprecio, ¿no? Cuando alguien hace una sonrisa o hay una expresión asimétrica, y resulta que tenemos personas en televisión que ellos, su propia fisionomía, son asimétricas, totalmente simétricas. Es decir, cuando habla, pues bueno, pues por sus características físicas, le va más la comisura de un labio que otro y no nos está despreciando, ¿no? Entonces, tenemos que huir del disparo rápido contra eso. Es una mentira. Luego, además, para que una persona mienta, tiene que saber que está mintiendo, porque esto es otra cosa muy curiosa. Podemos saber todos los demás
que lo que él dice no es cierto. Pero si él cree que lo que dice es cierto, no está su mintiendo. Expresión no es de mentira. Es decir, él va a expresar lo que realmente la emoción que siente. Sí que suele haber, otro de los puntos en los que nos tenemos que fijar es la concordancia entre el contexto, el lenguaje verbal o la verbalización y su expresión. Tiene que haber una congruencia. Hay algún vídeo por ahí muy curioso de algún político en el que ante preguntas delicadas su expresión su gesto es de negación, mientras que su expresión verbal es de afirmación. Y aquí, bueno, pues tenemos una cosa clara, el esfuerzo cognitivo que tenemos que emplear para buscar una respuesta va a ser bastante más largo en tiempo que la emoción que tiene una vía corta desde la amígdala y que va a hacer un gesto, nos va a llevar a un gesto muy rápido. Es decir, de alguna hace falta forma, un protocolo. Si lo he entendido, por ejemplo, en esa parte concreta, y huyendo de esos trucos mágicos, de esa nariz de Pinocho que no existe, si se le está preguntando a una persona, uno de los, si lo he entendido bien, uno de los factores para saber si ha mentido, uno, que no el mágico, el definitivo y demás, uno sería el tiempo de respuesta. Es decir, la respuesta rápida requiere, eso es, que va directamente a la amígdala, al hipotálamo, a lo más profundo de decir, esto, ¿no? ¿Es usted no sé qué? Sí, no, ¿no? Que una respuesta mentirosa que pasa necesariamente por el cerebro porque el mentiroso calcula. Tiene que procesar, preparar. E incluso, supongo, pensar si le conviene mentir en ese momento. Claro. Y esos son segundos o microsegundos que se notan. Claro, sí. Claro, pero por eso es tan importante establecer una línea de base de un individuo. Porque si un individuo normalmente, por su perfil reflexivo, por su personalidad, sus características de comunicación, desde que le formula la pregunta, la que fuese, hasta que responde, tarda un tiempo, no podemos establecer... ¿Y eso lo hace siempre? Siempre no podemos establecer que ante una pregunta delicada eso es un proceso ya de mentira, ¿no? Un proceso largo, cognitivo, que le lleva a la mentira. En realidad es curioso porque Ekman ha sido capaz de demostrar cómo hay países en Estados Unidos donde el análisis del comportamiento no verbal como Estados Unidos, es una prueba pericial de cara a la detección de mentira y tiene mayor grado de aprobación y de acierto que la propia máquina de la verdad, ¿no? De hecho, la máquina de la verdad está terriblemente cuestionada. Y con esto no queremos decir o no pretendo decir que, bueno, pues que de una forma rápida y tangible pues se puede analizar a una persona y decir, eso es mentira. Requiere un proceso. De hecho, en España, uno de los procedimientos que sí están admitidos como pericia, el CBCA, y además con una SVA, es decir, son unas metodologías, solamente se pueden aplicar en niños que, bueno, pues que se sospecha han sido, o acusan o han sido agredidos o víctimas de agresión sexual, ¿no? Pero en menores solamente, para saber si el niño está reconociendo o está diciendo la verdad o no frente a esa agresión sexual. ¿Hasta qué punto se toma la justicia entonces en serio las pericias de los expertos en comunicación no verbal? Hay países al menos en España. Ninguna. En España estamos avanzando y precisamente porque tenemos personas, grandes investigadores dentro de los cuerpos de seguridad del Estado que forman parte de la investigación y forman parte de esta ciencia o de esta evolución, ¿no? De hecho, vamos a tener a dos personalidades dentro del primer congreso que hacemos en la Fundación, el monográfico de detección de mentiras. Vamos a tener dos personas, bueno, pues son doctores en psicología y aparte de inspectores de los cuerpos de seguridad del Estado. Tengo aquí son el doctor José Luis González, comandante de la Guardia Civil, y el doctor Juan Enrique Soto, inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía. Sí. Tengo una cita aquí precisamente del doctor Juan Enrique Soto, Policía Nacional, que dice: la detección de evidencias conductuales en el discurso deshonesto es base, o podría ser básica en la labor policial, lógicamente, ¿no? O funciones de policía judicial o lo que fuese. Lo que pasa es que el agente o las personas que están haciendo la entrevista también tienen que estar adiestrados. Es decir,
para poder, a través de una entrevista o de un interrogatorio, llegar a conclusiones importantes, esa entrevista y ese interrogatorio tiene que estar muy preparado por personas especializadas. De hecho, estamos desde la propia Fundación preparando a policías bueno, pues, que durante los interrogatorios sigan un procedimiento que está testado y aprobado con base científica. Esa es una de las claves importantes, ¿no? El que todo lo que se desarrolle en este área pueda defenderse con una base científica. Ese es uno de los objetivos nuestros de la propia Fundación. La Fundación, Behavioral Law, Comportamiento y Ley, tiene claro, ya desde el mismo nombre de la Fundación, una clara vocación del uso jurídico de la detección de la mentira o del comportamiento o de la comunicación no verbal. En este primer congreso científico de Behavioral Law, está totalmente orientada hacia la mentira, hacia la detección de la mentira, es decir, lo que hablábamos antes. La comunicación no verbal se puede dedicar a analizar mucha vertiente, pero en este caso concreto es para detectar la mentira. Sí. ¿Qué se quiere conseguir? ¿Cuáles son los objetivos de ese congreso? Háblanos de ese congreso, Ignacio, por favor, y quién está invitado y quién van a ser los ponentes. ¿Qué se va a hacer en junio con N, en Madrid? Bueno, el objetivo del Congreso es varios. Por un lado, es pues recaudar dinero para seguir y promocionar los actos de investigación que estamos llevando a cabo desde el propio grupo de análisis del comportamiento no verbal de la Fundación. Hablamos en realidad de investigación que se está haciendo en diversas áreas, mucho más allá de la propia detección del engaño y de la mentira. Lo que pasa es que seleccionamos este tema por lo interesante que nos parecía, por el momento en el que estamos y realmente porque tiene un atractivo interesante, ¿no? Otro de los objetivos es divulgar el estudio científico y la situación del comportamiento no verbal desde la propia expectativa científica, es decir, divulgar la ciencia como algo con un soporte detrás. No estamos intentando evitar o pelear contra la nariz de Pinocho. Y por otro lado, lo que también tenemos es pretendemos es a promocionar los posibles proyectos de investigación que queremos hacer. Es decir, es un área, una vía múltiple de comunicación, ¿no? Seleccionamos o contamos realmente con importantes personas o personalidades dentro del mundo, de este mundo de la detección de la mentira. Como has dicho, los doctores en psicología que están participando o son miembros de los cuerpos de seguridad del Estado. Tenemos a personalidades de la investigación científica de Salamanca, como Masip. Es que no me gustaría citar porque me voy a dejar alguno, pero hay grupos de trabajo que realmente son terriblemente atractivos, son todos con publicaciones, todos forman parte del mundo científico, con publicaciones en el ámbito internacional, en la detección del engaño, y sinceramente pienso que es una oportunidad única para poder asistir a un congreso de estas características. A la hora de Masip, el doctor Jaume Masip, de la Universidad de Salamanca, yo voy a leer una frase de él, a ver si está de acuerdo Ignacio o no. La detección, hablando de sus estudios, de su experiencia, y una de las líneas que va a exponer en ese congreso, la detección implícita del engaño también es una vía prometedora. Parece que la mentira se detecta mejor cuando lo que se quiere no es no detectar mentiras, sino evaluar otros aspectos de la conducta del emisor. Sí. ¿Por qué? Pues porque estamos mal diseñados filogenéticamente para detectar mentiras. De hecho, estamos más diseñados para engañar que para detectar la mentira. Eso es terrible, ¿eh? No, es necesario. Bueno. Es necesario. Voy a explicar un poco esto porque de hecho, uno de los grandes científicos que publicó algo respecto a esto, Feldman, supuso una revolución sus publicaciones, ¿no? Feldman estudiaba el engaño en Estados Unidos y se dedicó a hacer investigaciones con alumnos de psicología y psiquiatría, y llegó a descubrir una cosa, que en interacciones entre personas que no se conocen, cada 10 minutos mienten 3 veces. Está bien, ¿eh? Buena media. Entonces esto supuso un escándalo en Estados Unidos, ¿no? Una sociedad tan conservadora.
¿cómo puede ser esto posible? Y entonces esto lo hicieron, hicieron un metaanálisis, lo extrapolaron a otras culturas, se hizo en base a miles de personas de distintas áreas culturales, no eran solamente estudiantes, y se dieron cuenta que era cierto, que se seguía el mismo patrón. Y entonces es cuando explicamos el por qué la mentira, como decía San Agustín, contra el octavo mandamiento, ¿no? Decía que había 8 tipos de mentiras. Quiero recordar que San Agustín decía que había 8 tipos de mentiras, de las cuales 5 eran mentiras, pero poco mentiras. Santo Tomás reducía esto a 3 grupos de mentiras en las que uno era buena. El Corán dice que la mentira, voy a leer literalmente porque es que lo del Corán y un dato que dice el Corán, la mentira es más un arte, una cualidad que un pecado, cuando la verdad no trae más que sufrimientos. Y mi idolatrado don Miguel de Cervantes decía en 1600, a través de poniendo en boca a Don Quijote de la Mancha, que la mentira es mejor cuanto más parece verdad y tanto más sagrada cuanto tiene más de lo dudoso y posible. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que decir la verdad? Es tan sencillo como que cuando alguien sale de una tienda y dice ha sido un placer atenderlo y sin embargo no ha sido ningún placer. Simplemente le ha atendido porque tenía que atenderle. O qué niño más mono tiene usted cuando el niño es feo como pegar una madre. Es decir, la mentira muchas veces sirve para ocultar una verdad que no es necesaria tampoco. Otra cosa son nosotros lo solemos decir mentiras piadosas, ¿no? Mentirijillas. Hasta los 3 años los niños tienen dificultad para decir mentiras. De hecho, no está demostrado científicamente que puedan decir mentiras antes de aproximadamente los 3 años. ¿Mentiras o mentiras creíbles? ¿De qué hablamos? Mentiras. Mentiras. Incluso hay gestos que nosotros, gestos sutiles y microgestos, que empleamos en todas las culturas, que los niños lo hacen de una forma amplia. Cuando el niño a partir de los 3, 4, 5 años dice una mentira y le pillamos, tiende a taparse la boca. Y nosotros tenemos el gesto de ocultarla parcialmente. O sea, lo cual no quiere decir que siempre que alguien se ponga la mano en la boca está mintiendo, porque también lo podemos utilizar para reflexionar, pero por eso hablo del contexto. Entonces, decía que estamos más condicionados para mentir, porque es una cuestión de supervivencia, que para detectar la mentira. Para detectar la mentira lo primero es que tengo que buscarla. A nuestros padres les hemos dicho alguna mentira y nuestra madre no nos la ha creído, no porque estuviese buscando la mentira, sino porque ella conocía la verdad. Claro, eso entronca con lo de Masip, lo que decía Masip. Sí. De hecho, Francisco, ¿nos vamos a mentir tú y yo? Seguro, seguro. Hombre, seguro. Si atendemos a Feldman, si vamos a estar 50 minutos hablando, te voy a soltar, Ignacio, ¿cuántas? 30 mentiras. Pues, No, es una interacción. Esto es una interacción, pero esto sería una interacción de media cuando no nos conocemos. Nosotros ya nos conocemos. Bueno. ¿Cuántas veces le hemos dicho a nuestra pareja, nos ha preguntado, ¿qué tal te encuentras? Y le hemos dicho, bien. Pero le hemos dicho bien porque no nos apetece decir mal o trasladar nuestra situación anímica a nuestra casa en ese momento. Eso es una mentira. ¿Y cuántas veces cuando le hemos dicho a nuestra pareja que nos encontramos bien, ella, esta pareja, sin dudar, sin buscar la verdad, sabe que le estamos engañando? Rafael López, el doctor Rafael López de la Fundación Behavioral Law va a hablar del protocolo de análisis de expresión facial, FAEP, en el que se ve la congruencia o incongruencia, ¿no? con el discurso. ¿En qué consiste esto exactamente? Bueno, podemos intentar, nuestra expresión facial la dividimos fundamentalmente en 3 grandes grupos, ¿no? La expresión facial, propiamente dicha, que va acorde a una emoción, la microexpresión, que es la expresión, dura menos de un segundo. Tenemos en microexpresiones que duran centésimas de segundo, y las expresiones sutiles, que son gente entrenada o gente que sabe que puede intentar emitir una expresión facial que puede ser delatora, y la intenta controlar, pero no la podemos controlar completamente. Entonces la expresión sutil es aquella en la que se reproduce en una parte, no como expresión completa, ¿no? Ekman lo que determinó fue que una serie de movimientos musculares determinaban una expresión que tenía una connotación emocional.
Entonces la expresión sutil lo que hace es parcialmente ese conjunto de movimientos musculares que no los podemos controlar. Entonces Rafael López, ilustre donde los haya, importante en este campo, bueno, pues lo que nos va a hacer es, nos va a dar una charla o nos va a dar un pequeño taller de cómo, de qué relación tiene este protocolo o un protocolo a la hora de determinar la mentira con la expresión facial. Me tengo que contar que Rafael ha venido varias veces aquí yo le conocí en Santander, en un taller de detección de mentira, fue una casualidad, yo llegué a este mundo de casualidad por culpa o gracias a Rafael, y fue muy curioso porque en el taller de detección de mentira había jueces, había personalidades del mundo científico, educativo, había personalidades o personas directamente vinculadas con la universidad. Se hizo un ejercicio de robo, alguien robó dinero. Sí, de entre los que estábamos allí, alguien robó dinero, nadie sabíamos quién había sido, se hizo de forma, y se le pudo detectar a quién mentía, cuando se fue seleccionando a los sospechosos, y se pudo determinar quién fue la persona que mentía a la hora de decir que no había cogido el dinero, pero siempre fue llegando a la conclusión en base a por lo menos 3 campos distintos. Uno de ellos fue la grafología, otro la expresión facial y otra fue la incongruencia. Fue muy curioso, fue una experiencia. Santander, Rafael López viene bastante a Santander, es agradecido con nuestra tierra y procuramos que cuando él viene, que esta tierra sea agradecida con él también. Estupendo. Había, o hay, otro de los participantes, que es el doctor Héctor González, que es de la Universidad Complutense, sí, que va a poner el acento, o su intención es poner el acento sobre la simulación en el campo médico, que es otra forma de mentir. En su exposición, en su preparación, el doctor dice que, claro, que eso se puede llevar muchos fondos al cabo del año y que es otra, claro, supongo que es otro submundo totalmente distinto, porque la ciencia médica, tal cual, rigurosamente entendida, se mezcla con la psicología y la detección de la mentira, ¿no? Claro, y el comportamiento no verbal vinculado a la medicina, no solamente, o al campo sanitario más que a la medicina, no solamente va en la rama de la detección de la mentira, como vamos a ver en este congreso. Es decir, aquí estamos hablando de que hay verdaderos profesionales del engaño en cuanto no solamente a la salud pública, sino en cuanto a alargar situaciones o de enfermedad en la que, bueno, pues a fin de cuentas estamos pagando todos, ¿no? Deja de ser no dejamos de vivir en el país del Lazarillo. Pasamos de Cervantes, de Don Quijote al Lazarillo. Es una de las áreas de trabajo en las que se está avanzando más, en el engaño sanitario, pero también hay unas vías de investigación importantes y se ha avanzado mucho en el área de la detección de las emociones en pacientes. Oh. Voy a poner un ejemplo, estoy un poco sensibilizado con ello, porque bueno, pues la información ha llegado de forma, pues por una red social, y he contrastado la veracidad precisamente con uno de los médicos que atendieron este caso. El paciente está mintiendo respecto al tratamiento, es decir, va a hacer una operación, le ponen un muelle, una especie de bypass, y tiene que seguir un tratamiento médico. El paciente recae, está muy enfermo, y ante las preguntas insistentes de uno de los cirujanos si está haciendo el tratamiento correctamente, y él dice que sí, termina derrumbándose frente a la presión y reconoce que son la familia 4 personas, 2 hijos, su esposa, él, tienen la ayuda de 400 euros, no tiene un ingreso más y el tratamiento que tiene que tomar cuesta 170 euros. Es una cuestión de o él se trata y vive o su familia come y no se va a la calle. Bueno, pues la detección del engaño en este caso también sirvió o se aplicó no para buscar al delincuente, ¿no?, al que quiere abusar de una situación, sino en este caso al que está avergonzado de tener que decirle a su médico: no puedo tomar las pastillas porque no me llega el dinero.
Sí, incluso ese sería casi otro mundo, ¿no? La motivación de la mentira. No sé Sin si duda. puede llegar a afectar a lo que es el análisis de la detección, el análisis de la mentira, el hecho de que alguien mienta, por seguir con el caso médico, y diga que sí ha seguido un tratamiento cuando no lo ha seguido, porque le da vergüenza reconocer o no quiere reconocer que ha sido un descuidado, a que tenga ese drama que acabas de describir Claro. detrás, ¿no? Claro, es que... ¿Las reacciones son las mismas? Sí, sí. Lo que pasa que a veces la forma o el contexto a veces es lo que lo determina. Es decir, cuando Feldman nos publica el resultado, el científico que nos dijo que mentíamos tanto, ¿no? Cuando publica en una obra genial, porque tiene la base científica, pero es entendible por la inmensa mayoría. Cuando Feldman nos explica el por qué mentimos o por qué mentimos tanto, una de las cosas que nos argumenta son las motivaciones. Y entonces empezamos a ver la mentira como una parte más humana y menos pecaminosa, podría decir. Hay un área del engaño que evidentemente hay que perseguir porque es mala. Hay un área del engaño que hay que respetar y hay que entender. Y la diferencia tal vez venga en la motivación y en la consecuencia del engaño. En este caso, este paciente, su engaño, el perjudicado era él. Es decir, él se estaba muriendo, pero aun y todo le daba vergüenza reconocer que no tenía... A veces en la investigación delictiva se ha podido demostrar como la entrevista y el interrogatorio con presión lleva al inocente a mentir acusándose de culpable. Reconocer un delito con el fin de que cese esa presión. Y eso también es una mentira. Eso también es un engaño. Es decir, que el estudio del engaño es un área muy grande que lo seccionamos dependiendo de en qué capítulo estamos, en el capítulo del pecado o de la mentirijilla, en el capítulo de quiero hacer daño o me quiero defender de un daño. Es un delito, es una patología, hay gente que miente como patología y realmente tiene verdaderos problemas. ¿También se les nota esos Munchausen que mienten porque tienen un problema? ¿Tienen las mismas reacciones que un criminal que dice que es inocente? A veces está tan integrada la mentira dentro de su propia verdad, de su propio mundo, que es francamente difícil de a lo mejor casi se le pilla antes por contradicciones que por expresiones. Incluso por áreas paralelas al propio individuo. Hay casos de personas que han estado 20 años mintiendo a todo su entorno. Por ejemplo, hay un caso muy célebre en Estados Unidos de un personaje que estuvo casado haciendo una doble vida durante 22 años, con 2 esposas, con 2 familias estructuradas. Es difícil, ¿eh? Sí, no, sí, difícil y duro, supongo. No sé si ese hombre hay que condenarle o ponerle una medalla, sí, por mantener a 2 familias, no sé. Sí, o analizarlo como bicho raro. Sí. Lo cierto es que además es que hay veces que el enfermo de la mentira termina por asumir la mentira como una verdad propia. Y entonces para él deja de ser mentira para ser una verdad. Claro. Entonces, si para él es verdad, estamos volviéndonos al momento en el que su expresión de sus emociones no van a transmitir el engaño, puesto que él no lo vive como engaño. Claro. Y entonces es lo que decía, ¿no? Quizá la forma de cogerle es que antes dijo Diego y te dice Diego y ahí, pero por el contenido de las palabras, no por la expresión, porque se piensa que el Diego es igual de válido que el Diego. Se hace necesaria una comprobación, por eso vuelvo otra vez a la nariz de Pirocho. Es tan importante que huyamos de la nariz de Pirocho, porque nos puede llevar a cometer graves errores, ¿eh? Es decir, yo soy un apasionado de Internet al mismo tiempo que un detractor. Porque pones detección de mentiras en Internet y en vídeos de 5 minutos te explican cómo detectar mentiras. Rafael López, este señor, tuvo una aparición televisiva muy curiosa en la que, por no citar y entrar en el momento y con quién, pero solamente se veía una persona sentada, tal y como estoy ahora, que se echaba hacia atrás y levantaba un brazo. Esta era toda la imagen.
Entonces simplemente se echaba hacia atrás y levantaba un brazo. Entonces un grupo de expertos, entre comillas, en televisión, pues pretendían determinar si a través de este gesto ya había dicho la verdad, había dicho la mentira, era asesina, no era Madre asesina. mía. Es decir, ya queríamos hacer un juicio, no hacía falta enjuiciarla, no hacía falta nada más. Se ha levantado el brazo derecho y ha mirado hacia arriba. Ya está. Ha pensado la imagen, la sinergología dice, la abuela fuma, total, es culpable. Es decir, esto no puede ser, hay que tener un poco más de rigor y un poco más de cuidado. Y una de las cosas del objetivo nuestro en este primer congreso es separar un poco el polvo de la paja y mostrar en qué situación estamos desde el punto de vista científico, todo lo que nos queda por recorrer, hasta dónde podemos entrar y dónde no podemos entrar. Es importante. Hablando de entrar y no entrar, dejando un poco al margen el aspecto que, por otro lado, el Congreso va directo a ello, de la ley, el aspecto jurídico de la detección de las mentiras. Y volviendo un poco atrás en nuestra conversación, hay veces que probablemente no podamos saber. Mentira es una palabra, la mentira es un sustantivo. Y como todos los sustantivos, tiene detrás un concepto, y ahí voy, al concepto de la mentira. ¿Cuándo empieza y cuándo termina la mentira? Insisto que lo hemos tocado tangencialmente antes. El suprimir de una expresión verbal lo que, por ejemplo, a primera vista, hablando del bebé, feo como un dolor, lo que a primera vista te supone una persona que acabas de conocer o cualquier cosa que te acaban de enseñar, el suprimirlo, el no decirlo, no es mentira. Es mentira traicionar lo que hemos pensado y decir lo contrario. Sí, te entiendo. Pero ¿hasta qué punto? Es decir, es que se mete en, la palabra probablemente no sea correcta, pero la intimidad de nuestro propio ser. Es decir, no estamos, eso lo sabemos, obligados a decir todo lo que pensamos. Sería un problema que dijésemos todo lo que pensamos, un gran problema. Un gran problema. No es que no terminase las guerras, es que habría guerras en cada escalera y dentro de cada hogar. Pero ¿hasta qué punto empieza y termina la mentira? Hay un científico, Bella de Paulo, especialista en la mentira, que nos habla de la huella que deja la mentira en la persona que miente. Es decir, cuando yo miento, si no me pilláis nadie, ¿qué es lo que ocurre? O si es una mentirijilla piadosa, no ocurre nada, nadie se entera, no pasa nada. Pero ella ha sido capaz de abrir un camino que parece que nos está indicando que la persona que mienta también deja una huella no buena. Entonces, vamos a tener un área, una influencia cultural muy importante con respecto a ese concepto tan subjetivo de la mentira. Es decir, si yo me engaño a mí mismo por no engañarte a ti, ¿qué huella me está dejando? Eso es lo que nos dice Bella de Paulo. Y por otro lado, yo os propongo, ¿qué es lo que ocurre cuando yo el valor de la mentira le doy un valor muy, muy alto, una importancia muy grande, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Culturalmente yo me quedé con el 8º mandamiento, no dirás falsos testimonios ni mentirás. Esto es lo que me ha llegado a mí. Resulta que San Agustín y Santo Tomás nos decía que, bueno, que verdes las han segado, ¿eh? Y que, bueno, de 8, 3, y que de 3, 1, y que, bueno, que no es tampoco tan malo si sirve para evitar daño, ¿no? De hecho, ¿hay alguna cultura, alguna entidad, algún estamento que no haya servido del engaño para defender un mal mayor, ¿no? Nuestros propios padres, nosotros. Entonces, va a tener una connotación importante. ¿Qué significado tenga para nosotros el valor de la mentira? ¿Qué significa para mí? Y de forma que, al definirme lo que es la mentira, pueda definir qué parte me va a hacer daño y qué parte no me va a hacer daño. Entra el subjetivismo radical y 5.000 millones de opiniones. Claro. Entonces, estamos ya hablando no de la expresión del comportamiento no verbal, sino de la filosofía de la propia mentira. Cuando en ese taller de detección de mentiras que se hizo aquí en Santander, con Rafa López, teníamos un compañero catedrático de filosofía. Había venido de fuera y este hombre pues hizo una alusión a la necesidad del ser humano
de cambiar su perfil y llevarnos a la verdad absoluta. Siempre había que decir la verdad absoluta. Hubiéramos sido la primera y única especie conocida que hubiéramos sido capaces de decir la verdad absoluta, porque todas las especies, todas mienten. La especie que miente menos sobrevive menos. Podemos coger cualquier animal de la creación, cualquier animal que pise o nade o vuele en la tierra. Y mucho, por ejemplo, todos engañan. Mucho tiene que ver, por ejemplo, con los rituales de apareamiento, por ejemplo, claro, o previos a los rituales de apareamiento. Claro. Los machos son si yo meto la barriga, yo meto la barriga y el peinado me lo disimulo. Claro. Somos expertos en mostrar lo que no hay, ¿no? Y nos vestimos de forma que estamos procurando una imagen distinta de la que yo soy. Porque si yo estuviera encantado... De hecho, es una cosa muy curiosa, se hizo un estudio en Francia, muy divertido. Los chicos que estaban estupendos de la muerte, con mucha tableta de chocolate y muy estupendos, cuando hacía sol tendían a descubrir un 60% más de veces su cuerpo que los chicos que tenían barriga y que tenían no sé cuál. ¿Esto por qué es? Y esto fue un pequeño estudio transversal, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Pues porque necesitamos engañamos nuestro aspecto, engañamos nuestra forma de... nuestro estatus. Ojo, el estatus que es importante, pero al final todo está relacionado con lo mismo, el estatus que es importante para los estándares de protección, que es importante para resultar atractiva a la hembra, está claro. Pero que ellas tampoco se vayan de rositas, no. Porque estamos todos en el mismo barco. Es decir, el maquillaje que es intrínsecamente femenino es una forma de mentir, es una forma de ocultar lo que hay debajo. Los tacones es una forma también de disimular la verdadera altura. Y por no entrar en profundidades. Porque... Es que yo siempre, cuando hablo de la mentira, no puedo evitar acordarme de un chiste que para mí no es chiste, es filosofía. Un señor en su lecho de muerte ya está agonizando y su señora, con 57 años casados, le pregunta: ahora, Pepe, que te vas a morir, dime la verdad, ¿me has sido alguna vez infiel? Y entonces, claro, el otro dice: ¿y si no me muero qué? ¿Y si no me muero qué va a pasar? Pues algo parecido. ¿Es necesario en todo momento? Bueno, pues en todo momento no solamente no es necesario, sino que es imposible. Otra cosa es qué dimensión tiene la mentira y para qué. Si la dimensión de la mentira sirve para evitar un daño o sirve para producir un beneficio notorio, común y colectivo, si la mentira sirve solamente para hacer daño o obtener o ponerme en una posición de ventaja, evidentemente, pues entendemos que como especie desde el punto de vista más antropológico, bueno, pues es innato en el ser humano, pero también es innato el castigo, como ocurre con el resto de las especies. Sí. Cuando una especie la detectan que no ha dicho la verdad, que no es venenosa, por ejemplo, por mucha color que tenga. Claro, que no es venenosa, o que no corre, o que no es más grande, o que se lo comen. Y luego está, apasionante desde mi punto de vista también, quizá volviendo al ser humano, la voluntad o por decirlo, ¿cómo lo puedo decir? Al que no le importa tragar la mentira, o al que participa en el juego de la mentira, el receptor de la mentira que puede tener no todas consigo de que sea verdad, pero mejor me quedo como estoy. Y funciona en dinámica de masas, yo que sé, la población de los pueblos de la Alemania nazi fuera de los campos de concentración, los que eran vecinos de los campos de concentración, que veían llegar allí a gente y no sé nada, oye, que dicen que están haciendo, que no, mira para otro lado, pues hablando antes del tema del sexual, pues lo mismo, la chica que, bueno, probablemente no, pero bueno, pero es que por otro lado que majo es. Solamente tenemos que mirar a nuestro alrededor. El político, hablando que ya se el político que te miente, pero como es de tu color, bueno, pero por lo menos ha hecho cosas, sí, habrá robado, pero ha hecho cosas. Es impresionante esto. Esto, Francisco, entras a un área que para mí ya en sí es la ciencia de las ciencias, ¿no? Hasta dónde somos capaces el ser humano de engañarnos a nosotros mismos para, bueno, forma parte de nuestra propia esencia también. No hace falta que nos vayamos históricamente muy atrás, nos podemos quedar ahora, mirar alrededor, abrir nuestra ventana de nuestra casa, nuestra puerta y mirar a lo que tenemos a nuestro alrededor.
a nivel de política, a nivel deportivo, a nivel... ¿Cómo es posible que seamos los mejores en deportes o en equipos de fútbol de sitios donde no hemos estado nunca y que no tenemos ningún tipo de afiliación? Es que somos los mejores. Esa necesidad que tenemos de sumarnos al rol, sumarnos a la tropa, al caballo ganador, y nos hace mentirnos a nosotros mismos. Somos los mejores. ¿En qué? Si no has jugado al fútbol nunca. Vamos a ver, campeón, eres el mejor. Me da igual el equipo de fútbol, ¿eh? Es decir, ¿cómo es posible que un tío de Colindres pueda ser voy a decir, del Sevilla o del Betis, por no citar al Madrid y el Barcelona? Mira cómo lo he citado. Si en su vida ha estado en Sevilla, no le importa nada Andalucía, la camiseta del Betis que tiene no se la ha comprado el club, claro, porque dices, mira, yo soy del Betis, pero yo pago los 80 euros que cuesta la camiseta del Betis, pero no, yo compro la de los chinos, que vale 20 euros, y somos los mejores. ¿Por qué? Porque somos los mejores, y termino por creerme que somos los mejores. ¿Cuánto has aportado? Pero si tú no juegas al fútbol, si no has jugado en tu vida, si la camiseta no es... el dinero no le va ni al club, no sientes colores. De hecho, yo creo que estoy convencido que hay un síndrome del lunes, no lo sé, y si alguno de nuestros telespectadores es futbolero, a lo mejor podría dar testimonio si es cierto o no. Hay un síndrome del lunes, después del subidón del partido, que aunque, bueno, si se comenta ya, si tienes a alguien en la oficina a quien decirle, mira, que hemos ganado, tal, entonces quizá no. Pero si llegas el lunes y no tienes futboleros con los que enfrentarte, debe haber una especie de bajón de decir, bueno, y yo al final, ¿por qué me alegré ayer? Si yo tengo que levantarme a las 7 de la mañana el lunes, a mi trabajo de las narices de siempre, ¿de qué me ha sacado a mí que ganasen estos ayer? Bueno, el subidón con la cerveza, el bar, no sé qué tal... y ya está. Y puede mantenerse, supongo, si tienes al del equipo de enfrente en la oficina, que a la semana siguiente te va a hacer lo contrario, pero una especie de... Pues eso podría suponer un plus. Por eso a lo mejor esa mentira de decir somos campeones cuando no has ganado nada. Pero relacionado también con esa vertiente de la mentira que me parece apasionante del apareamiento o del cortejo, mejor dicho, de la fase del cortejo, aceptamos la mentira y aceptamos barco, o sea, directamente. Lo que pasa es que tiene recompensa, la mentira tiene recompensa, y quizá de ahí el éxito de la mentira humana, por decirlo así. Y hay recompensas, creo, que son admisibles, es decir, si hay un chico, vamos a hablar, que nos entienda todo el mundo, muy feo, pero muy majo. Entonces le hace creer a la chica en cuestión que, por feo que sea, se merece sus encantos, pues ole él, ¿no? Recompensa, mentira, recompensa, bueno, mentira. Engaño. Engaño en cuanto a eso es, en cuanto a soy más atractivo de lo que soy. Al final tus hijos van a salir feos como un dolor, y a lo mejor no tienen ni por qué heredar lo majo que es el chaval, pero bien, engaño, más atractivo de lo que soy. Recompensa, bien visto. Pero hay y el del político, por ejemplo, por volver a una profesión que está muy relacionada, supuestamente, al menos culturalmente relacionada con la mentira, que aprovecha su habilidad para mentirnos y decir que no ha hecho lo que sí ha hecho, y decir que no ha negociado lo que sí ha negociado. Le da recompensa, puede con lo que, entiéndame, robe, mantener a sus hijos y a 20 generaciones de detrás, pero estaría mal visto. Si le traban, en otros países más que en España, pero si le traban va a la cárcel. Otra línea, ¿no?, de recompensa. El que miente tiene recompensa, y hay algo que la justicia humana castiga y hay otras cosas que no. Me has pillado, Francisco, en un momento muy sensible. Muy sensible. A ver. Muy sensible porque en mi país se miente mucho. Y en mi país los primeros que nos mentimos somos nosotros mismos. Cuando hablamos de los políticos, hablamos de, parece que es una evolución, una manipulación, un salto cualitativo filogenético de nuestra cadena de ADN que nos ha llevado a una subespecie. El político es un reflejo de lo que somos nosotros. Y de hecho, es un reflejo porque sale del mismo sitio. Cuando yo te vendo uno de mis libros
y tú me dices, no, es muy caro, es muy caro. No te preocupes que yo en la oficina me lo fotocopio. Y en la oficina, esa fotocopia no la pagas tú, la está pagando bueno, pues el jefe, o en el hospital, ya me hago yo las fotocopias. Estoy diciendo algo por decir. Esto lo veo como, me miento a mí mismo como diciéndome, esto no es malo, esto es normal. O como el otro roba, yo también robo, que es cierto. Pero en esta vorágine terminamos mintiéndonos a nosotros, estableciendo nuestro propio índice de inocencia y marcando una distancia mayor con el verdadero culpable. Y seguimos mintiéndonos a nosotros mismos cuando no somos capaces de reconocer una evidencia, que es que hemos sido capaces nosotros de permitir que exista una clase política que, bueno, pues si estuviéramos hablando de hace 500, 600 años, estaríamos hablando de nobleza. Nobleza desde el punto de vista que es una clase feudalista, intocable, inaccesible, poco cualificada o nada preparada, muy poco preparada en general, que se siente totalmente libre, hay en una especie de limbo, intocable. Es curioso, no hablo de ningún partido político, hablo de todos. Hablo de clase política, hablo de que tenemos un sindicalista que nos está diciendo que no trabajamos y no tenemos alguien del gobierno que nos dice que, bueno, pues Blesa, caso Blesa, condenado o expulsado, un juez. Otro caso, otro juez. Otro caso, un periodista. ¿Cómo es posible? ¿Yo puedo hacer lo mismo? ¿Yo como ciudadano puedo huir de la policía cuando me dan el alto? Tiro su moto y salgo a la tele haciendo risas todavía. Yo no puedo, ¿verdad? No, pero él claro, puede. Está claro. Entonces que resulta que nosotros mismos estamos... un desplazamiento de la escala de valores. Total. Es evidente. Y nosotros mismos nos hemos mentido, seguimos mintiéndonos, no queriendo ver ese estatus que se ha creado, status quo que se ha creado, en el que la clase política, bueno, pues anda a sus anchas completamente y está, bueno, pues exenta de todo. Nadie devuelve nada, no pasa nada. ¿Para qué? ¿Yo puedo hacerlo? No, Entonces, está claro. Su mentira es buena, seguirá mintiendo. ¿Por qué? Porque no pasa nada, pero yo no puedo mentir. Hasta que dejemos de aceptar la mentira. Estamos hablando con Ignacio Pérez, analista y experto en comunicación no verbal. Hemos empezado a comentar cómo que antes de la comunicación verbal, antes de que probablemente se nos pudiese considerar seres humanos, atrás en el tiempo, estuvo la comunicación no verbal, y solo la comunicación no verbal, que todavía nos queda y que está mucho más unida que a la emoción que la comunicación verbal, y que por ahí podemos ver parte de la verdad o mentira del discurso. Nos lo ha dejado muy claro a lo largo de la charla que estamos manteniendo con él, que no existe la nariz de Pinocho, que por muy experto en comunicación no verbal que se sea, por mucho método científico que se siga, no hay una varita mágica ni trucos para decir, mintió. Es todo un proceso, es todo un proceso de análisis multidisciplinar, lleva un trabajo previo y un trabajo muy complejo incluso de toma de muestras para entendernos, aunque no sean biológicas, pero toma de muestras del discurso de la persona a analizar. No es, insisto, una nariz de Pinocho, pero por ejemplo, el tiempo de respuesta sí que puede ser un tema fundamental. Si cuanto más se tarde en responder, más posibilidades hay de lo que se diga es una mentira, pero sin tomarlo, insistimos, como una nariz de Pinocho. Hemos hablado del uso policial y jurídico de la detección de la mentira a raíz de ese congreso que va a tener lugar el 27 de junio en Madrid a través de la Fundación Behavioral Law, Comportamiento y Ley, y de cómo la fundación de la que forma parte Ignacio prepara a los agentes y está preparada también para preparar a los agentes de policía para que sea una detección lo más científica posible, lo más adecuada posible. Nos ha dicho literalmente, y ojo a la frase, estamos más diseñados para engañar que para detectar la mentira. Nos ha contado cómo se produjo ese experimento de Feldman en Estados Unidos, del profesor Feldman, en el que se llegó a la conclusión, contrastada después, que funciona interculturalmente, da igual en qué parte del mundo estés, que entre dos extraños que se acaban de conocer, por cada 10 minutos que pasen juntos, se van a mentir de media 3 veces. 3 veces, terrible el tema, ¿eh? Bueno, terrible o no, porque es también de lo que hemos hablado mucho, de la naturaleza de la mentira, de lo intrínseco de la mentira con la naturaleza del ser humano. Y depende también la fase en la que cojas al ser humano, porque nos ha dicho
que hasta los 3 años los científicos no creen, o la crítica en general mundial no cree que esté demostrado científicamente que se pueda mentir como tal. Eso viene después. Nos ha hablado de alguna anécdota relacionada con un taller de detección de mentiras celebrado hace algunos años en Santander, en el que estuvo Rafael López, miembro de esa fundación, Behavioral Law, en la que se llegó a detectar al ladrón de una cantidad de dinero en ese taller a través de 3 técnicas distintas coincidentes y que dieron que era la persona que al final había robado el dinero. Hemos hablado en una última parte también de las mentiras en los rituales de cortejo, bastante curioso cómo intentamos aparecer lo que no somos para resultar más atractivos al sexo contrario, y hemos acabado de una forma casi diría yo que contemporáneamente dramática hablando de la aceptación de la mentira, del receptor de mentira que acepta la mentira porque cree que es mejor aceptar la mentira, y su extrapolación a las relaciones de la ciudadanía española con su clase política. Ignacio, ¿he mentido mucho yo mientras estábamos hablando? No, y además te voy a decir que estoy mintiendo. No te voy a decir que estoy mintiendo. O no. Esto es un criterio que ya cada uno tiene que empezar a moverse. De hecho,